Bien, entonces, bueno, entonces les recomiendo muchísimo este curso de Machine Learning de Google, Google for Developers, ¿no? Por ejemplo, para quienes quieran aprender más acerca del tema. Vamos entonces a ver lo que son, brevemente, vamos a ver los fundamentos matemáticos del aprendizaje supervisado, de lo que es la regresión lineal simple, múltiple y regularizada con Elastic Nest, Wright y Lasso. Bien, entonces básicamente lo que yo tengo en una regresión lineal es lo que ustedes observan aquí. Creo que esto todo el mundo lo ha hecho, ¿cierto? Tomar un Excel y en ese Excel entonces buscar cuál es la línea que mejor se ajusta a los datos. Esto es lo que se hace clásicamente en una regresión lineal. Entonces, una regresión lineal simple en general. Entonces, en esta regresión lineal clásica, simple, estadística, yo lo que tengo es que, o sea, lo que busco es explicar la relación que hay entre una variable dependiente y una o varias variables independientes. El interés suele estar en buscar esos coeficientes. ¿Ya? Esos coeficientes son la pendiente del intercepto, es decir, poder explicar cuánto cambia Y si X también cambia. Ejemplo, por cada hora adicional de estudio, la nota aumenta 0.5. Eso es lo que yo quiero. Entonces, poder entonces tener el valor de salida según la entrada. Ahora, en Machine Learning se usa más para predecir que para explicar. El foco no está tanto en el valor de coeficiente, sino el foco está en que a través de los datos se llegue a un modelo generalizado para nuevos datos. Ejemplo, predecir la producción de forraje el próximo mes con datos de clima y suelo. En la regresión lineal clásica, normalmente se usa el método de mínimos cuadrados ordinarios para entonces llegar a un ajuste de la red. Con este método, un mínimo cuadrado ordinario, lo que se busca es minimizar el error cuadrático promedio. En cambio, en Machine Learning, sí, se puede usar mínimos cuadrados para disminuir el error de ajuste de los datos de entrenamiento, pero también se pueden usar otros métodos iterativos, por ejemplo, el gradiente descendiente, para minimizar el error. Y estos métodos iterativos son muchas veces mejores e ideales para manejar grandes volúmenes de datos. A menudo tengo la regresión en Machine Learning que incluyen la regularización, donde se colocan unos parámetros que se llaman parámetros de penalización, para entonces poder ajustar los coeficientes que me hacen la predicción según los datos. Esos modelos de Machine Learning regularizados son el Wright, el Lasso y el Elastic Nest. Y el objetivo de la regularización es evitar el sobreajuste de los coeficientes de la función de costo que me predicen entonces los datos. El interés en Machine Learning, usar regresión lineal en Machine Learning, está en optimizar la función de pérdida más en términos de regularización. Entonces, en Machine Learning y también en los modelos clásicos, en el clásico yo tengo que hacer una validación de modelo. En el clásico se apoya en supuestos. ¿Ya? La normalidad de básicamente los valores de errores obtenidos con las variables que estoy prediciendo, con el rango de variables que estoy prediciendo, sigan una distribución gaussiana. La homogenicidad, donde básicamente
la varianza es constante para todas las variables independientes. Es decir, en este caso, la varianza que me representa qué tanto se desvía de la media de los datos, en el caso de homogeneidad, lo que tengo es que esa varianza tiene que ser constante para cada una de esas variables. También entonces se apoya en el supuesto del principio de independencia. Es decir, que yo tengo que cada dato, ¿cierto? Cada dato, que los datos que estoy ajustando, en el caso de XY, pues uno es independiente de otro. Y no hay multipolinealidad. Se usan métricas como R cuadrado, prueba de hipótesis e intervalos de confianza para poder entonces validar el modelo. Ahora, en Machine Learning hay una relajación de supuestos. O sea, aquí no importa tanto si los errores son normales o si hay multipolinealidad. O sea, porque hay ciertos modelos que son robustos a estos errores, a esta distribución de errores. Incluso estos modelos regularizados, entonces me eliminan la multipolinealidad, por ejemplo el lazo, de tal manera que puedo tener un modelo robusto. Y en Machine Learning la validación se hace con conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, usando técnicas, por ejemplo, como el cross-validation o validación cruzada, donde previamente entonces en el conjunto de entrenamiento se puede vislumbrar si en realidad mi modelo me va a predecir esos datos nuevos con ese ajuste. Las métricas típicas de evaluación de errores son el RMS, el MAE y el R cuadrado. Las técnicas clásicas de regresión lineal son más usadas en investigación, ciencias sociales, econometría, para interpretar sobre todo relaciones. Por ejemplo, cómo influye el nivel educativo en el ingreso salarial. En Machine Learning ya es más usado en predicción y sistemas autónomos. En agricultura digital, también en el uso de visión por computadora, en el análisis de series temporales. Un ejemplo, predecir biomasa de Mombasa usando datos satelitales e IoT. Mombasa es un tipo de pasto clásico de acá de la región. Ahora, tengo diferentes modelos de Machine Learning. Yo puedo hacer entonces regresión o clasificación. La regresión es una técnica que busca predecir un valor numérico continuo a partir de uno o varios atributos o variables independientes. Y la meta es encontrar una función que relaciona las variables entradas con una salida numérica. En este caso, para el caso de Machine Learning, la regresión lo que pretende es encontrar un modelo que se ajuste o que aprenda de esos datos entonces para predecir la salida numérica. También tengo clasificación, que es una técnica que busca asignar una categoría o clase a cada observación en función de las características. Y la meta es encontrar una frontera de decisión que separe los datos en clase. ¿Ya? Entonces tengo diferentes tipos de evaluación de los modelos de Machine Learning para poder entonces interpretar los errores cuando tengo el modelo en general. Ya llámese modelo lineal, llámese modelo regularizado, llámese random forest, cualquier tipo de regresión y de clasificación tiene entonces las siguientes métricas de errores. Una de las métricas de errores que se utiliza es el MAE, que es el Mean Absolute Error, que básicamente calcula el promedio de los errores absolutos. Este MAE es fácil de interpretar, indica en promedio cuánto se equivoca el modelo en las predicciones. Por ejemplo, si yo tengo un MAE de 2, significa que en promedio me equivoco 2 unidades de las unidades, pues 2 unidades con respecto a la unidad que yo estoy midiendo, kilogramos, centímetros, etc. Bien. Ahora también tengo el RMS, que es el Root Mean Square Error, que es la raíz del error cuadrático medio. Aquí está la fórmula, donde básicamente el RMS penaliza más los errores grandes porque los eleva al cuadrado.
Entonces los errores grandes tienen más peso. Es decir, este RMS es más sensible a lo que son los outliers, que son los datos atípicos. Y es útil cuando nos importa mucho que no haya errores grandes. Al igual que el anterior, están las mismas unidades de la variable que estamos prediciendo. Un ejemplo, en agricultura, si predigo biomasa y tengo un RMS de 50 kilogramos por hectárea, significa que en promedio el error varía 50 kilogramos por hectárea. No que me equivoque 50 kilogramos, sino que esa es la variación. Bien. Ahora también tengo este que es, digamos que el más común, que es el coeficiente de determinación, que mide la proporción de la variabilidad de los datos. ¿Qué proporción de la variabilidad de los datos es explicada por el modelo? Varía entonces entre 0 y 1, aunque puede ser negativo si el modelo es muy malo. R cuadrado igual a 1 quiere decir que el modelo explica toda la variabilidad de los datos. Si R cuadrado igual a 0, el modelo no explica nada. Si R cuadrado es, por ejemplo, 0.85, el modelo explica el 85% de la variación de los datos. Y esto es uno de los valores que más se utilizan para poder entonces concluir acerca de qué tan bueno o qué tan malo es mi modelo en Chile. Sin embargo, para poder evaluar los modelos de Machine Learning en cuanto a regresión, se recomienda que se evalúe integralmente con los tres valores, con el valor de R cuadrado, con el valor del RMSE y con el valor del MAE. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, en promedio, ¿cuánto me equivoco? ¿Cierto? También, en promedio, ¿cuánto varía mi error? Y también con el coeficiente de determinación, entonces, explico la variación de los datos. Porque puede suceder que tenga un R cuadrado de un 85%, de un 90%, incluso un 95%, y el MAE respecto a los datos sea tan alto que entonces pueda concluir que mi modelo entonces no es bueno en términos de la base de datos. Bien, entonces tengo estos tres. El MAE, que es el promedio del error, el RMS, como el MAE pero castiga los errores más grandes, y el R cuadrado, que me dice que también se ajusta el modelo de datos. Y los tres entonces se evalúan como parte de poder concluir acerca de qué tan buena fue la regresión que se hizo con los datos. Bien, entonces, aquí está la comparación. Por ejemplo, el MAE, en el contexto del ejemplo que estamos colocando, diría el error promedio en kilogramos por hectárea. El RMSE resaltaría si tuviese errores muy grandes en ciertas parcelas. Y el R cuadrado diría qué porcentaje de la variabilidad entre parcelas estuviera implicado. Bien, también tengo métricas de evaluación para los modelos de Machine Learning, ya referente a clasificación. Tenemos el F1 Score. El F1 Score, ¿cierto? Que es útil cuando hay clases desbalanceadas. Es la media armónica entre precisión y recall. ¿Ya? Recall referido a, a la sensibilidad del modelo. Interpretación, que es precisión de los que predije como positivos, cuántos realmente son. ¿Qué recall? De los positivos reales, cuántos detecté. Entonces lo que hace el F1 Score es que equilibra ambas cosas. Un F1 igual a 1 es el valor ideal y se da cuando la precisión y el recall es igual. Es lo que se desea, ¿cierto? De que todos los que dije que eran positivos, todos son. Y de que todos de los que dije que eran positivos reales, los detecté. Entonces esto es una de las métricas para evaluación ya de clasificación, cuando entonces etiqueto mis datos por clase y quiero entonces clasificar esas clases. Ejemplo, cultivo sano, cultivo enfermo, ¿cierto? Puedo tener dos, incluso puedo tener más clases para hacer clasificación. Entonces, otro ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo que predice si una planta tiene una enfermedad,
Yo tendría alta precisión, pero bajo recall si casi no doy falsos positivos, pero me pierdo con muchos enfermos. Y alto, pero baja precisión si detecto todos los enfermos, pero también doy muchas falsas alarmas. Entonces el F1 lo que mide es el balance entre ambos. O sea, ¿cuál es el balance entre la precisión y la sensibilidad? Y también tengo otro tipo de métrica para evaluar la clasificación, que es el AUC, o es el área bajo la curva, ¿ya? La que le llaman el ROC. En este caso el ROC es una curva donde en el eje Y está la tasa de verdaderos positivos, o el recall o sensibilidad, y en el eje X está la tasa de falsos positivos, que sería 1 menos la especificidad. Entonces la interpretación es que cuando yo tengo estos valores de A o C, tengo 1 si el modelo separa perfectamente las clases. Punto 5, el modelo no es mejor que adivinar un azar, y menor que punto 5, peor que el azar. O sea, clasifica al revés. Lo ideal entonces es que yo tenga un A o C mayor que punto 5, ¿ya? Y acercándose a 1. ¿Para qué? Para que pueda entonces separar perfectamente las clases que estoy comparando y pueda haber un balance entre el recall o sensibilidad y la especificidad. Ejemplo de agricultura digital. Si quiero clasificar imágenes satelitales en pasto sano del pasto enfermo, si yo tengo un AUC con 1.9, significa que hay un 90% de probabilidad que el modelo de una puntuación mayor a un pincel realmente sano que a uno realmente estresado. Bien, entonces tenemos estos dos métricas de evaluación de modelos para Machine Learning, para el caso de clasificación, F1 Score, equilibrio entre precisión y error, y el AUC, que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases independientemente del número. Ahora sí, vamos entonces a ver más de lo que es la regresión lineal. Simple. Para entonces hacer con regresión lineal, poder entonces predecir variables continuas. La regresión lineal simple es aquella donde la salida y sub i es la variable dependiente de que de la entrada x sub i, que es la variable independiente, donde hay una relación lineal entre la variable dependiente y la independiente, pero además puedo tener en esa relación lineal un intercepto, una pendiente y un término. Un intercepto que viene siendo, entonces, representa cómo corta la línea recta con el eje Y o el valor base. La pendiente que me dice qué tanto varía mi salida con respecto a la entrada. Y el término de error me dice entonces que tanto esa línea recta se ajusta. Entonces, en la regresión lineal simple como tal, yo lo que estoy buscando es que hallar esos coeficientes. El parámetro beta 1, que es la pendiente, y el beta 0, que viene siendo el intercepto. Entonces, el objetivo de usar la regresión lineal simple en un modelo de Machine Learning es poder estimar los parámetros beta 0 y beta 1 a partir de los datos, usando el método de mínimos cuadrados o inclusive otros métodos iterativos que me puedan minimizar el error. Entonces tenemos beta 0, ¿cierto? Y beta 1. En este caso, cuando vemos el gorrito, quiere decir que es la pendiente que estimo con mi modelo, ¿ya? Y beta 0 viene siendo entonces igual al valor de la salida menos beta 1 por el valor de la entrada. Entonces tenemos eso que es la regresión lineal simple. También podemos tener la regresión lineal múltiple, donde la regresión lineal múltiple lo que hago es extender la regresión lineal simple a varios predictores. Es decir,
que en este caso yo puedo tener diferentes variables independientes, X sub I1, X sub I2, X sub P, etcétera, que donde esas variables independientes se van a combinar linealmente para producir una variable dependiente, Y sub I, que viene siendo mi variable objetivo. Beta 0 viene siendo ¿qué? El intercepto, y B sub P en general viene siendo el coeficiente de regresión, que es un valor o peso, o en este caso diferentes valores peso dependiendo de la cantidad de variables independientes que tenga, de tal manera que puedan entonces darme una predicción de la variable dependiente. Eso y viene siendo el término de error. Entonces, para el caso de la regresión lineal múltiple, puedo escribir mi regresión lineal múltiple como una matriz. Una matriz es un arreglo de filas y columnas. Imagínense Excel, donde básicamente en ese arreglo tengo entonces las variables predictoras, que son las variables independientes. Y viene siendo el vector de respuesta, salida, que es la variable que yo quiero predecir. Beta viene siendo el vector de coeficientes, que son los pesos que me van entonces a ayudar a predecir mi salida. E viene siendo entonces el vector de error. Entonces los parámetros se estiman mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, donde básicamente lo que tengo es que hago una operación sobre esas matrices. Aquí indico la operación de las matrices, sobre esas matrices, donde hago pues la transpongo, saco entonces mi inversa para entonces hallar los valores de mi peso, que finalmente es lo que quiero en la regresión. En la regresión yo lo que estoy buscando son los valores de los pesos que me permitan con los datos llegar a un ajuste y me minimiza entonces el error. Entonces aquí esta es la forma como con una regresión lineal múltiple puedo hallar esos valores en pesos. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes tipos de regresión. La regresión Reich o tipo 1, donde se minimiza la suma de los errores más una penalización. Bien, entonces aquí tengo a que es igual mi beta. Mi beta viene siendo ¿qué? Beta viene siendo el valor de los coeficientes, pero esos coeficientes los hallo minimizando los errores, pero introduzco una penalización de tal manera que esa penalización va a estar dada por un valor de lambda por bj al cuadrado. Y esa penalización tiene un objetivo, y es lograr que con los datos que tengo poder generalizar mi modelo sin sobreestimación o overfit. Entonces los dos. Esto viene siendo la fórmula para la regresión Reich. Para la regresión Lazo, ¿cierto? Entonces se minimiza la suma de errores cuadrados más una penalización que se le llama el. En este caso la penalización aquí es la por bj al cuadrado. En este caso la penalización es lambda por el valor absoluto de J. Y en ElasticNet ya tengo la combinación entre L1 y L2 con un parámetro de Messi que lo voy a llamar alfa. ¿Bien? Entonces, esta viene siendo la fórmula para hallar ¿qué? Mi beta en ElasticNet. Entonces, ¿por qué introduzco estos parámetros? Que se llaman los parámetros de penalización. Con estos valores blancos que son para realizar la regularización. Entonces, una penalización, que es la que se introduce en esta fórmula, es un término adicional que se agrega a la función de costo, que es la que me permite hallar mi beta, ¿ya? De un modelo con el objetivo de evitar el sobreajuste. Esta penalización lo que hace es castigar los coeficientes muy grandes. ¿Ya? Coeficientes muy grandes, ¿qué quiere decir? Se sobreajustan esos coeficientes de tal manera que pesan mucho sobre el modelo. O
También el objetivo de la penalización es regular esa presencia de demasiadas variables altamente correlacionadas, promoviendo así modelos más simples y generalizados. En el caso del Reich, ¿cierto? Tiene un factor de penalización dado por lambda beta cuadrado. Aquí entonces lo que hago es reducir esos coeficientes que en principio son muy grandes y me causan sobreajuste del modelo, quedando esos coeficientes pequeños. Y en el caso del lazo, puedo eliminar variables completas, dejando algunos coeficientes exactamente en cero. Es decir, que en el caso del lazo, lo que hago es que eliminar la presencia de demasiadas variables altamente correlacionadas. De todas esas variables que están muy correlacionadas, lo que hace el lazo es escoger una. Es decir, puede entonces eliminar variables completas, diciendo, como tiene alta correlación con otra, entonces escoge una. Entonces elimina esas variables que tienen mucha correlación. Bien, entonces, en el caso de Reich, ¿cierto? Penalizan o suavemente encogen los coeficientes. Y en el caso de lazo, favorecen soluciones dispersas, pero mediante selección de variables que se ajustan al modelo. O sea, el lazo es altamente selectivo y el Reich penaliza de alguna manera esos coeficientes que en principio sin el Reich tendrían demasiado peso en el modelo de regresión.